invito, hermanos y amigos, a buscar en la epístola de Santiago, capítulo 2. Epístola de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor bendiga esta meditación de su palabra. Si bien todo este pasaje habla, vamos a ver, de un mismo tema, lo he dividido en dos secciones. Entonces, la primera parte en la cual vamos a ver hoy será hasta el versículo 4, en lo que estaremos meditando, versículos 1, versículo 4. Entonces, el tema en esta mañana de la clase es: la verdadera religión no ve cosas externas. Lo que nosotros hemos aprendido, hermanos, a través de la Escritura es que todos los hombres hemos sido creados iguales a la imagen de Dios. Ante Dios no podemos jactarnos, ninguno de nosotros, ni de nuestras posesiones, ni de nuestros logros, ya que todo lo que nosotros tengamos o todo lo que tenemos nos ha sido dado por Él. En su gracia común reconocemos esto, que ha sido Dios quien nos ha otorgado todas las cosas que tenemos. Mateo 5:45 nos habla precisamente de eso, que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo, hermanos, Dios no muestra parcialidad. Él no hace acepción de personas. Y vamos a ir meditando en esto, que si nosotros profesamos esta fe en Jesucristo, una religión verdadera, se debe manifestar de esa manera también, en la cual nosotros no hacemos acepción de personas. Hay unos pasajes de la Escritura que nos enseñan esto acerca del Señor. En Hechos 10:34, cuando se da aquella predicación a los gentiles por medio del apóstol Pedro, que le predica a Cornelio y a sus familiares. El versículo 34 dice, del capítulo 10: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios
no hace acepción de personas. Porque los judíos pensaban que el mensaje era solo para ellos, pero ahora ve que Dios derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles también. En Romanos 2:11, cuando también Pablo está hablando acerca del juicio que Dios hará para toda la humanidad, tanto judíos como griegos, en el versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios los juzgará a todos sin excepción. También en Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y dice: y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a ir viendo, hermanos, que esa palabra, esa frase, acepción de personas, significa que no hay favoritismos para el Señor. Colosenses 3:25 también nos dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, no hay favoritismos para Dios. Y uno más en primera de Pedro 1:17, en la primera carta de Pedro dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En esta vida cristiana, si hemos invocado a Dios por Padre, esa debe ser una evidencia en nosotros. No hay acepción de personas. Y finalmente Proverbios 28:21 dice: hacer acepción de personas no es bueno. Santiago, entonces, hermano, lo que nos va a exponer en estos versículos en los que vamos a meditar es precisamente lo que involucra esa religión pura que Dios aprueba, que Él había señalado antes. Recordemos que la Biblia no fue escrita con estas divisiones que hoy tenemos. El apóstol Santiago, lo que él escribió fue una epístola, una carta. Y ellos estaban leyendo la carta sin ninguna división, sin versículos, sin secciones. Entonces él está hablando de un mismo tema. Lo que hemos visto hace un par de semanas acerca de esa religión vana y la religión verdadera. Entonces él va a ampliar lo que es esa religión pura y sin mácula delante de Dios. Y lo que nos va a enseñar ahora, lo que les va a exponer a los hermanos y que hoy lo aplicamos a nosotros, es como aquellos que tienen cuidado de los más necesitados también muestran ese amor compasivo, no haciendo acepción de personas. Hemos visto que la religión verdadera, por un lado, señala que debemos controlar la lengua. Y de hecho, hermanos, en los siguientes capítulos Él va a ampliar esos temas, porque en el capítulo 3 Él va a hablar más acerca de la lengua. Aquí en el capítulo 2, como vamos a ver, va a hablar acerca de esto, del cuidado hacia aquellos los más necesitados, como hemos visto, de no hacer acepción de personas. Y luego en el capítulo 4 va a hablar acerca de que no debe haber esa contaminación con el mundo. Entonces esos temas que Él expuso los va a ampliar. Entonces debemos ir considerando que esos son los temas que iremos tocando en las siguientes lecciones. Ahora entendamos esto o pensemos en lo siguiente. En el mundo, o aun cuando nosotros mismos no éramos creyentes, ¿cuáles eran las motivaciones nuestras o lo que vemos en el mundo para relacionarse con las personas? ¿Qué es lo que ellos toman en primer lugar o como un parámetro para decir voy a estar con esa persona o voy a hacer amistad con esas personas? Realmente, como leíamos al inicio, Dios nos hizo iguales a la imagen de Él, pero el ser humano ha hecho esas separaciones. Y ahora muchos se relacionan con alguien por su posición social. Si no es del mismo estatus mío, no tengo nada que ver con esa persona, por los bienes que tenga, inclusive por la nacionalidad. Algunos hacen esa separación. Si es de cierta nacionalidad, es un gusto compartir, pero si es de otra, es un desprecio. Inclusive por el color de piel, por un estatus académico, por el nivel de educación que tenga la persona, por la personalidad de algunos, por algún credo. Y lo que vemos es que son solamente factores externos. Eso es lo que las personas, y como les decía, en algunos casos nosotros mismos hacíamos eso a la hora de discriminar con quién estar. Teníamos algo que utilizábamos como esa medida. Y puede ser que Dios nos haya salvado de eso, o puede ser que algunos estén batallando con eso,
que aún estén haciendo acepción de personas. Pero vamos a ver que dentro de la iglesia y aquellos que tienen la religión verdadera, no puede haber este pecado que vamos a ver. Porque en lo que hemos leído, luego él va a hablar, la ley se resume en eso: amar a Dios y amar a su prójimo. Porque él lo está igualando. Si usted comete adulterio, él les dice, y si asesina o si mata y hace acepción de personas, usted está transgrediendo la ley. Se hace transgresor de toda la ley. Y lo que nosotros queremos entonces es vivir conforme a esa ley de Dios que ha sido implantada, como habíamos visto, en nuestros corazones. Entonces debemos meditar en eso. ¿Cómo es la relación que tenemos los unos con los otros? Ahora entonces Santiago va a referirse a esto. La vida cristiana, hermanos, se basa entonces también en cómo nos relacionamos con los hermanos. Formamos parte ahora de la familia del pueblo de Dios. ¿Y cómo nos relacionamos los unos con los otros? Eso, hermanos, será evidencia, como hemos visto en la serie, de que si nuestra fe es verdadera. Entonces vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero, creer en el Señor Jesucristo. El segundo, la ilustración que Santiago utiliza. Y al final vamos a ver una pregunta. Entonces, en primer lugar, ¿crees en el Señor Jesucristo? Como creyentes, entonces, esto es para los que tienen esa fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces Santiago le inicia recordándole, o continúa más bien recordándole esto a los hermanos: que todos los santos, los que han sido separados y apartados para Dios, todos somos hermanos por la fe en Jesucristo. Somos hijos del mismo Padre. Recordemos eso que hace unas semanas nos fue enseñado. Hemos sido adoptados en Dios como sus hijos. Primera de Juan 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pertenecemos entonces todos a la misma familia, y la palabra nos dice que somos uno en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces Él nos está aclarando esto, hermanos. La Escritura nos está aclarando, sea de alta o baja condición, ricos o pobres, si tenemos esa fe en el Señor Jesucristo, somos hermanos los unos de los otros. Tenemos un mismo Padre. Tenemos esa vocación, ese llamado que hemos recibido por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó, hermanos? Debemos reconocerlo. Nos salvó Dios por nuestro estatus social. ¿Se fijó Dios en cuál era mi formación académica? ¿Se fijó Dios en cuál era mi apariencia física para llamarme? Claro que no. El Señor hizo un llamado por gracia a aquellos que Él había elegido desde antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo, y los llamó en su debido tiempo, no viendo nuestra condición. Por lo cual nosotros hemos recibido una gracia amplia de parte de Dios para ser llamados hoy parte de su familia. Cuando nosotros entendemos esto, que por qué hoy yo estoy llamando a Jesucristo mi Señor, y reconozco esa condición baja mía, esa condición de pecado que yo tenía, eso me va a llevar a entender que todos los que tienen esa fe en Jesucristo experimentaron el mismo llamado por gracia que yo recibí. Ninguno superior a otro. La realidad es que más bien la Biblia nos enseña que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Eso es lo que todos también tenemos por igual, enemigo de Dios, sin Cristo. Vivíamos de esa manera, alejados de los pactos de la promesa. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 y versículos del 9 al 11 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y esta es la manifestación del amor de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, nos referimos a esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, dice, para que vivamos por Él. Y el versículo 10, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nuevamente, no fue algo que había en mí, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo ven, hermanos, es debido al amor de Dios que nos alcanzó por su sola gracia. Nos quiso amar, dio a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Ahora ese amor de Dios debe transformarnos para que entre nosotros no haya acepción de personas. Cuando haya acepción de personas, podemos decir que estamos menospreciando el Evangelio, porque Dios nos amó a pesar de nuestros pecados, pero nosotros nos atrevemos a hacer distinciones. ¿Cuánta gracia entonces el Señor ha derramado sobre nosotros para que hoy le conozcamos? Y eso es lo que debe ocurrir si entendemos quiénes éramos, pecadores, enemigos de Dios, y cómo Él nos amó. En su gracia, el Evangelio entonces, hermanos, es lo que debe hacer desaparecer todo favoritismo en medio nuestro. La verdad del Evangelio. Entonces, el amor a los hermanos es una evidencia de esa fe verdadera, de la religión pura y aceptada delante de Dios. Pero también, hermanos, debemos tener cuidado. ¿Cuál es la razón de ese amor a los hermanos? Recordemos que ese amor se basa en lo que Cristo Jesús hizo. Si Cristo Jesús dio la vida por mi hermano, que ha creído en Él, también yo debo amar a mi hermano, porque ha recibido la misma gracia que yo he recibido en Cristo Jesús. Así hablaba el salmista acerca de cómo era su comunión con los que aman al Señor. El Salmo 16:3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Reconocemos que eso se cumple en primer lugar en Jesucristo, pero al estar unidos a Jesucristo por la fe, esa es también nuestro deseo. Estar con nuestros hermanos, para los santos, aquellos nuevamente separados para Dios. Esa es nuestra complacencia, estar con nuestros hermanos. Estamos entendiendo entonces que no es hacer acepción, sino complacernos en nuestros hermanos. Salmo 15:4, cuando el salmista habla de quién habitará en el templo de Dios, él dice: aquel que honra a los que temen, o a los que honran también, aquel que honra a los que honran a Jehová. ¿Quién puede estar en la casa de Dios? El que ha experimentado ese. Aquel que está honrando a aquellos que son también sus hermanos. Reconocemos entonces en la iglesia tenemos ese mismo Padre y el mismo Señor. Hermanos míos, eso es lo que Santiago les dice. Reconozcamos entonces eso. Somos hermanos porque tenemos ese mismo Padre y hemos experimentado ese mismo amor de Dios. Y ahora él dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, hermanos, lo que debemos preguntar es eso. Si ha experimentado el amor de Dios, entonces usted puede decir hoy que tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que recibe, eso es lo que produce el que ha recibido el amor de Dios. Acude a Cristo. Recibe el don de la fe y va a Él. Dice: en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Como Santiago va a decir: muéstreme su fe en el Señor Jesucristo, cómo usted trata a los hermanos. Ahí es donde se verá evidente si esa fe es verdadera. Si esa fe que usted profesa en Cristo realmente está produciendo ese amor sin acepción de personas. ¿Cómo podríamos, entonces nosotros podríamos hacernos esta pregunta? ¿Cómo podríamos llamar a Jesús nuestro Señor de la gloria? Se podría traducir así. Y despreciar a nuestros hermanos. Esa es la pregunta. ¿Cómo yo puedo decir que Dios es mi Padre, que tengo esta fe en el glorioso Señor Jesucristo, pero muestro favoritismo en medio de la iglesia? Haciendo esa acepción de personas como hace el mundo. Por eso él dice: no se contaminen con el mundo, porque esa es como el mundo vive, haciendo esa separación entre los unos y los otros. Pero en el pueblo del Señor no debe ocurrir. Buscar únicamente relacionarse los unos con los otros, buscando algún beneficio o algún provecho, haciendo separaciones por cualquier motivo.
Y podríamos decir, en esta acepción, es el mensaje que Santiago está enseñando. Si usted tiene fe en el Señor de la gloria, en Jesucristo, entonces realmente usted no hará acepción de personas con sus hermanos. Pero ahora lo que debemos experimentar es cómo Él amplía, porque Él habla de la gloria, el glorioso Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, se podría también traducir. El punto es este, entonces, si hemos visto a Jesús glorioso, tenemos esa fe en Él, entonces producirá ese cambio, no habrá favoritismos. Pero entonces debemos devolvernos a esto. ¿Ha visto usted al Señor Jesús glorioso en su vida? Segunda a los Corintios, capítulo 4, y versículos del 3 al 4, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, escuche, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es eso: cuando el evangelio de Cristo es predicado, hay un gran propósito. Pero vea que él está hablando del del Dios de este siglo. Tiene un propósito. ¿Y cuál es? Cegar a los hombres. ¿Para qué? Para que no vean la gloria de Dios. Para que no vean la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces eso puede ocurrir, hermanos, que alguien no ha visto lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo y por eso su vida tiene esa evidencia de que no lo ha visto, porque hace acepción de personas. Pero Pablo va a decir más adelante que esta ceguera, esas tinieblas son quitadas en aquellos que creen en el poder de Dios Todopoderoso. Ahí mismo en el versículo 6 dice: porque Dios, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que debe ocurrir, hermanos, que podamos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Pero vamos a ir entendiendo a qué se refiere esta gloria, a qué apunta. Un puritano, John Owen, decía lo siguiente hablando de la gloria de Dios. Dice: viendo esta gloria es la única manera en que podemos obtener santidad, consuelo y preparación para la gloria eterna. Por lo tanto, dice él, considere lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo en su Hijo, especialmente en sabiduría, amor, bondad, gracia y misericordia, para que en nosotros ocurra ese cambio, hermanos, en el cual no haya acepción de personas, en el cual nos veamos cada vez más como hermanos en la fe, como un mismo Padre. Primero debemos pedirle a Dios ver a su Hijo Jesucristo, lo glorioso que Él ha hecho para salvarnos a nosotros de estos nuestros pecados. En Éxodo 33:18, cuando el pueblo se va a dirigir hacia la tierra prometida, Moisés le ruega al Señor y le pide que le muestre su gloria. Y Dios le va revelando cuál es la gloria de Dios. En Éxodo 33:18 y 19 leemos: Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí Dios le está revelando algo a Moisés, hermanos, acerca de su gloria. Dice que ver la gloria de Dios es ver la manifestación de su bondad y de su misericordia. Experimentar la gloria de Dios es cuando alguien ha disfrutado las bondades de Dios y su misericordia para su vida. Pero vean cómo la Biblia, hermanos, lo amplía todavía más, porque en Juan, en el Evangelio de Juan, y el capítulo 1 y en el versículo 14 dice: y aquel verbo, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, es la gloria de Dios en que se manifiesta su bondad y su misericordia, porque envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor y la bondad de Dios que nos habla de la gloria de Dios en Jesucristo. Y todos los que hoy pueden verlo a Él de esa manera, Él es el que ha hecho la expiación y la propiciación de mis pecados. Ya no hay condenación para mí en Cristo Jesús. Ha experimentado la gloria de Dios. Ha recibido la revelación para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando eso ha ocurrido, hermanos, en medio del pueblo del Señor, eso es lo que nos va a asombrar a nosotros. Cuando la palabra de Dios nos es predicada y vemos más de Jesucristo, estamos viendo más de la gloria de Dios, y lo que nos cautiva a todos en medio de la congregación es Jesucristo. Por eso cuando veamos el ejemplo, puede entrar una persona de un estatus muy alto, pero no nos va a asombrar, porque el que nos está asombrando es Jesucristo. Él es glorioso, y toda gloria humana palidece ante la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debe haber acepción de personas, porque estamos viendo al más glorioso, a Jesucristo. Eso es lo que debe ocurrir en el pueblo de Dios. Entonces, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo entonces sea sin acepción de personas, sea sin favoritismos. Y ese es en segundo lugar. Vean el ejemplo que él utiliza, la ilustración que él da en el versículo 2 y 3. Porque si en vuestra congregación o en la sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Ahora, ese es el punto, hermanos, porque tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí, con esta ilustración. El sentido era que entraba una persona de una manera muy llamativa. Ese era el punto, porque inclusive esa traducción de que entra con un anillo, puede ser que entraba con la mano llena de anillos lujosos. Inclusive leí en un comentario que en esos tiempos las personas, o hasta había un tipo de negocio que era alquilar, rentar anillos. Entonces la gente usaba eso para dar esa apariencia de lujo. Entonces decía, si eso ocurre en medio nuestro, ¿qué es lo que están viendo? Porque están tratando a ese que viene de esa manera espléndida, le dan un lugar de preeminencia. Pero al pobre lo sientan allá al fondo, o le dicen quédese de pie o siéntese en el suelo. Entonces él estaba diciendo, tienen que ver a Jesucristo para que eso no ocurra. Pero ahora, porque él dice, todos, como les había mencionado, todos somos el pueblo de Dios, hijos de Dios en Jesucristo. Pero también tenemos que entender esto. No es que, bueno, porque la Escritura nos enseña, no es que Dios no haya creado algunas distinciones dentro, inclusive la sociedad o dentro de la iglesia misma. Porque leí algunos comentarios que algunos usan este pasaje de Santiago para promover un tipo de comunismo o de socialismo, donde hablan de que todos son iguales y indican, vea, aquí se habla de que no hay debe haber ninguna distinción, sino que todos en la misma condición. Pero realmente eso no es lo que apunta el pasaje. Por ejemplo, cuando Dios habla de aquellos que están sobre nosotros, de esa autoridad en el quinto mandamiento, cuando nos habla honrar a nuestros padres, vean cómo un catecismo lo amplía. Dice, lo de padre y madre en el quinto mandamiento se refiere no solamente a nuestros padres naturales, sino a todos los superiores en edad y dones, y especialmente a aquellos que por ordenanza de Dios tienen autoridad sobre nosotros, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Entonces es entender, hay un orden que Dios ha establecido de autoridad, pero que viene dada por parte de Dios. Entonces, por ejemplo, si hoy nosotros recibiéramos aquí a la presidenta de Costa Rica, habría un respeto que se le tiene que dar por el cargo
que ha recibido por parte de Dios y nosotros lo reconocemos. Igualmente, si aquí hoy entrara una persona mayor y está todos los campos llenos, también se le va a dar un respeto. Se le va a decir a una persona joven, dele el campo a esta persona mayor, porque hay esa autoridad y esa distinción. Pero vamos a ver que lo que Santiago habla es ese favoritismo en lo externo, que yo me baso en la apariencia de alguien para darle mayor beneficio que otro que tal vez no tiene una buena apariencia. Ahí es donde se hace esa distinción. Levítico 19 habla de: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos. Dice: amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Entonces vemos que no es eso entonces a lo que él se refiere, porque si hay claramente una distinción. Entonces, ¿a qué es lo que él apunta, Santiago? Tratar diferente a las personas en base a cuestiones puramente externas. Ese es el punto. A la primera vista, ese es el sentido. A la primera vista de la persona ya lo juzgo y ya lo voy a tratar de acuerdo a lo que vi. Ese es el trato que voy a tener con la persona. Miro con agrado, dice él, al que es rico, por ser rico, y miro con desprecio al pobre. Ahora recordemos, hermanos, que en la época de Santiago había mucha acepción de personas en los tiempos bíblicos. Había muchos prejuicios que se basaban precisamente en la clase social, en la etnia, en la nacionalidad o el trasfondo religioso. Entonces vemos que este pecado que hoy vemos en nuestro tiempo, desde la antigüedad ocurría, hermanos. En el mundo antiguo las personas entonces estaban categorizadas de esa manera. Inclusive había esa separación entre judíos y gentiles, entre esclavos o libres, ricos o pobres, griegos o bárbaros. Pero nuevamente, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio? Efesios 2, versículo 14 al 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese es el punto, hermanos. En Cristo hay una nueva creación. Y ahora no debe existir esas distinciones por cuestiones sociales, por cuestiones de bienes, de posesión material. Porque ahora en Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados. Somos un solo cuerpo, un solo hombre delante de Dios. Y también es reconocer, Proverbios 22:2 nos dice: el rico y el pobre se encuentran, dice, a ambos los hizo Jehová. Bajo la soberanía de Dios entendemos, aquel que tiene en abundancia ha sido por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios. Es Dios el que se lo ha concedido. No debe existir esa separación porque entendemos es en Dios, en su bondad, que le ha concedido el tener entonces mucha abundancia. Pero recordemos esto, espiritualmente entonces todos estamos en el mismo lugar, como les mencionaba al inicio, pecadores ante un Dios santo, pero también pecadores redimidos por el Señor Jesucristo, para hacer entonces esa nueva creación de Él. Somos iguales, no debe haber acepción de personas, porque preguntémonos, ¿qué lugar tendríamos nosotros si Dios hiciera acepción de personas? ¿Dónde estaría usted hoy? ¿Lo habría elegido Dios si Él hubiera hecho acepción de personas? Entonces, ¿por qué nosotros nos atrevemos a hacerlo entre los hermanos? Es donde debemos rogar al Señor que nos conceda el realmente mostrar ese amor de Cristo. Mostrar el favoritismo, decía un hermano, es negar el Evangelio. Más bien el Señor nos ha escogido, Santiago lo ha dicho, para que fuéramos ricos en fe y herederos del reino. Esa es nuestra riqueza, herederos del reino. Juan 6:37 nos habla: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no hace esa acepción de personas. Para concluir, hermanos, Él en versículo 4 hace esta pregunta: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y esa es la conclusión de Santiago. Cuando usted mira a la persona en su apariencia externa, usted ya emitió un juicio sobre ella. Ya usted decidió cómo tratar a esa persona.
Pero en el pueblo de Dios no debe ocurrir eso, porque todos hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor salvó en Filemón 1:16 a ese hombre, a ese esclavo Onésimo, por medio del apóstol Pablo dice: ahora ya no lo recibas como un esclavo, le dice a Filemón, sino ahora como un hermano amado en la fe. Y al final, hermanos, en Mateo 25, cuando se habla de aquel día en que Dios reunirá a todos los hombres delante de Él, entendemos que van a ser divididos en dos grupos: los que tuvieron parcialidad, los que mostraron favoritismo, y los que no mostraron favoritismo. Porque dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Pero también va a hablar de aquellos que dice: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Eso fue mostrar, hermanos, hacer acepción de personas. Pero el que ha recibido la religión verdadera, que está viendo al glorioso Señor Jesucristo, no hará acepción de personas sin importar. Tratará a todos de la misma manera, no haciendo ese juicio por solo la apariencia. Segunda a los Corintios 8:9 dice lo que el Señor hizo por nosotros: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su promesa fueseis enriquecidos. Ahí es donde está nuestra igualdad, hermanos. Lo que el Señor Jesucristo hizo para rescatarnos. Dejó su grandeza y vino a este mundo a sufrir, a padecer, porque se sometió a la ley. Pero Él vino para rescatar al pueblo que el Padre le había dado. Si usted hoy pertenece a Él, entonces nuevamente debemos arrepentirnos arrepentirnos delante del Señor, si hemos hecho acepción de personas, y pedirle a Él que nos conceda entonces realmente demostrar el amor de Cristo. Y si usted es alguien que en su día a día vive haciendo esto, practicando acepción de personas por nacionalidad, por color de piel, por estatus social, lo que debe entender es que usted está entregado al pecado. Es su naturaleza pecaminosa lo que hace eso. Usted necesita al Salvador Jesucristo para que Él cambie ese corazón y ahora usted vea a los hombres como el Señor los ve. Ame a su hermano y ame al Señor Jesucristo primordialmente, y lo glorifique a Él, no haciendo acepción de personas.